A ver qué tal. No sé si reconocéis esta plaza. La ciudad es Cartagena, la plaza de los héroes de Cavite, el ayuntamiento antiguo de Cartagena, el puerto de Cartagena. Y bueno, pues simplemente para anunciaros que ya está publicado el 8º episodio del podcast. Un episodio que es el primero de una pequeña serie de 2 o 3 sobre los años de Oxford mientras Oliver Sacks estuvo estudiando la carrera de medicina, y espero que lo disfrutéis. Como prometí la semana pasada, hay una versión la versión en YouTube contiene un vídeo largo de casi todo el episodio, de trozos de vídeos que he tomado en Punta Negra, en Congo. Y bueno, pues algunos los he tomado desde el coche, otros los he tomado andando, con lo cual, bueno, no es que tenga una gran calidad. Son vídeos de más calidad que el HD, pero bueno, hay movimiento, y algunos los he puesto en cámara lenta porque paso con el coche, entonces los he preferido poner en cámara lenta para que los veáis, se vea con un poquito más de detalle. Pues nada más, que disfrutéis del episodio, que le deis al like si os ha gustado, y ya está. Así que voy a seguir paseando por Cartagena con amigos y familiares, y un abrazo desde aquí. Aquí pongo mi cámara y aquí voy grabando todo lo que pillo. Chao. Terminé la carrera el 13 de diciembre de 1958 y disponía de un par de semanas libres. Mi trabajo en el Middlesex no comenzaría hasta el 1 de enero. Estaba entusiasmado y asombrado de ser médico, de haberlo conseguido por fin. Nunca pensé que lo lograría. Incluso ahora, en sueños, hay veces que sigo siendo un eterno estudiante. Estaba entusiasmado, pero también aterrado. Tenía el convencimiento de que metería la pata en todo, de que acabaría haciendo el ridículo, de que me verían como un chapucero incorregible e incluso peligroso. Me dije que un trabajo temporal antes de empezar en el Middlesex podría proporcionarme la capacidad y la confianza necesarias, y conseguí un empleo de esas características, a unos pocos kilómetros de Londres, en el hospital de St. Albans, donde mi madre había trabajado de cirujano en urgencias durante la guerra. La primera noche me llamaron a la 1 de la mañana. Habían ingresado a un bebé con bronquiolitis. Bajé corriendo al pabellón para ver a mi primer paciente. Una criatura de 4 meses con los labios azulados, fiebre alta, respiración acelerada y sibilante. ¿Podríamos salvarlo la hermana enfermera y yo? ¿Había alguna esperanza? La hermana, al comprobar que yo estaba aterrado, me dio el apoyo y guía que necesitaba. El nombre del bebé era Dean Hope, y de manera absurda y supersticiosa lo consideramos un buen augurio, como si solo el nombre pudiera ablandar a las parcas. Estuvimos trabajando toda la noche, y cuando aquel día gris e invernal amaneció, Dean estaba fuera de peligro.
Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida una vez más, o por primera vez, a este podcast que lleva por título Paseando con Oliver Sacks. Si ya eres de las personas que escuchaste episodios con asiduidad, pues evidentemente te lo agradezco tu fidelidad y bueno, seguro que ya conoces su dinámica. Pero si llegas por primera vez, te invito a que te pongas cómodo o cómoda y te enchufes tus cascos preferidos porque este episodio, como los anteriores, tienen algo de intimidad y creo que se perciben mejor con unos auriculares puestos. Yo al menos los concibo así y los grabo. Siempre de noche. In the still of the night, como la canción de Cole Porter. En la tranquilidad de la noche, en la quietud de la noche. Bueno, espero que estés bien. De verdad, porque bueno, yo estoy muy cansado. Me he tomado la preparación de este episodio con mucha calma desde que terminé los exámenes hace una semana y bueno, lo he ido confeccionando poquito a poco y bueno, casi que recuperando la respiración. Si has escuchado los últimos episodios, sabrás que los grabé desde la República de Congo, concretamente desde la ciudad de Punta Negra, en donde trabajo en un proyecto desde hace ya un tiempo. Y bueno, pues hace escasamente 10 días regresé a casa en Daya, en Francia, para descansar por un par de semanas y regresar a Congo pues casi de inmediato. Lo necesitaba. Han sido 2 meses de trabajo exhausto, mucha presión, trabajando sábados y algún domingo, al tiempo que me preparaba 3 asignaturas para los exámenes que justo acaban de terminar en estos días y de los que no he salido mal parado, pero no tan satisfecho como otras veces. Bueno, hasta tal punto han sido de fatigosos estos 2 meses que en las últimas semanas he tenido episodios importantes de ansiedad, manifestados en falta de aire para respirar. Bueno, es cierto que de pequeño fui asmático y aunque hace muchos años que no tengo ninguna crisis de asma, y todo esto gracias a mi querida madre que limpiaba el polvo de la casa durante mis crisis siendo niño, bueno, como una verdadera guerrera, ¿no? contra los ácaros. Pues gracias a esto mi asma remitió, ¿no? Hace ya mucho tiempo, pero en estos días he llevado el estrés hasta tal nivel que ha habido momentos en que pensaba que me ahogaba, de verdad. He hablado con compañeros de estudios y algunos también me han comentado que han tenido episodios ansiosos, ¿no? Pero manifestados de formas diferentes. Bueno, creo también que muchos estamos cansados de lo que hemos vivido y con una fatiga a cuestas que al fin y al cabo a cada una se le manifiesta en la parte más débil que tenga, pienso yo. Bueno, en este punto, con respecto a este punto, es cierto que tengo que volver a mencionar desde lo más dentro de mí, como ya hice en un episodio anterior, no sé si fue el pasado o el antepasado, a mi compañera de estudios Ángeles, que en estos 2 meses de soledad, digamos, africana, pues los he podido soportar mejor porque, bueno, nos hemos mandado mensajes de voz a diario sin faltar un solo día. Y bueno, querida Ángeles, me has acompañado muchísimo. Sin ti hubiera sido, bueno, más complicado, ¿no? Y creo que me hubiera tenido que haber inventado un amigo o una amiga invisible para hablar todos los días, te lo prometo. Te lo prometo, muchas gracias. Y bueno, ya que estoy en modo de agradecimiento, que es algo que me gusta hacer mucho, quiero seguir haciéndolo y en este caso, bueno, pues es hacia vosotros, hacia ti, a los que escucháis este podcast, porque cuando miro las estadísticas de escucha en mi espacio personal, bueno, pues veo que sois muchos de España, pero también hay mucha gente que escucha desde México, desde Argentina, de Estados Unidos también, de Colombia, de Perú, de Uruguay, de República Dominicana, también de Chile,
Chile. Y bueno, también hay otros cuantos países más ya que tienen menos escuchas, pero estos que he mencionado son especialmente receptivos al podcast, así que os lo agradezco. Creo que en el anterior episodio hablé que éramos algo más de 300. Bueno, pues es que ahora somos algo más de... No sé si... Bueno, no recuerdo si lo comenté en el anterior o en el previo, pero ahora somos algo más de 400 personas. O sea que, bueno, sigue siendo un podcast pequeñito, modesto, pienso. También la temática no creo que sea una temática de gran dominio, de dominio muy general. Pero yo estoy muy feliz con estas cifras y bueno, saber que me escucháis, ¿no? Que lo escucháis de tantos sitios y que de alguna manera os interesa lo que hablamos y bueno, la vida y la obra de Sachs y aquellos temas que de alguna manera lo tocan directamente o tangencialmente, ¿no? En cuanto a la neuropsicología. Así que muchísimas gracias a esta querida y todavía pues modesta comunidad. Muchísimas gracias. El texto con el que hemos comenzado el episodio forma parte una vez más de la autobiografía en movimiento. Lo he elegido a modo de cota, digámoslo así, de cota superior de ese intervalo de tiempo que fue sus años de estudio de medicina en Oxford. En el episodio sexto, si lo recuerdas, titulado El motorista y la abominación, vimos como la tía Birdie, que vivía en casa de los Sachs, le entregaba al joven Oliver la carta, ¿no? que le anunciaba de la beca en Oxford, ¿no? Para entrar en la universidad. Y ahora con esta introducción vemos cómo, recién terminada la carrera, pues un joven médico temeroso e inseguro se enfrenta a su primer paciente. Así que tenemos muy bien acotados los años de estudios entre estos dos eventos, ¿no? La admisión en la universidad, que comentamos anteriormente, y ahora justamente con este texto introductorio, la salida de esta. Pero claro, ese hueco que es precisamente el periodo de años en el que él está en Oxford, bueno, pues es un periodo tan importante en su vida como lo es en la vida de cualquier estudiante. Y evidentemente no se puede quedar en un limbo. Y no se puede dar por visto o por inferido. Por lo tanto, vamos a tener que entrar dentro de este par de corchetes, de este intervalo, y sacar al menos los episodios más relevantes de aquellos años del joven Oliver, antes de comenzar, como él dice, a trabajar ya como médico en el Middlesex. Y de marcharse, pues no mucho más tarde, para siempre a América, y dejar el nido, ¿no? Expresión que él mismo usa en el título del capítulo de su autobiografía en el que ya deja Inglaterra. Abro, por tanto, o abrimos una serie pequeña de episodios ahora dentro de este intervalo de Oxford, no solo por la relevancia biográfica, que es evidente, en lo experiencial, sino por el desarrollo intelectual de Sachs gracias pues a sus lecturas y a profesores relevantes con los que se encuentra en su camino durante estos años de estudio, que nos seguirán dando las bases y pistas y sobre su conformación, ¿no? como el futuro profesional que será, que no tardará mucho en ser. En alguna ocasión hemos hablado de la timidez de Sachs, pero no solamente era tímido, era también un joven con poca fe en sí mismo, como él mismo lo expresa, por otro lado. Ya en la escuela, antes de entrar en la universidad, él tenía dos muy buenos amigos, Jonathan y Eric. Y él mismo consideraba a sus dos amigos muy inteligentes y se preguntaba, pues, cómo podían estos amigos ser amigos de él. Pues él no se consideraba tan inteligente como ellos, a pesar de que sus amigos y familiares sí que lo hacían. Aquí estamos viendo esa inseguridad que, por cierto, es muy
Bueno, pues es algo muy común, ¿no?, entre los adolescentes. Bueno, al final a los tres acabaron por concederle becas para ir a la universidad y concretamente Sachs obtuvo la suya a través de una serie de trabajos que hizo, ¿no?, pues para poder obtenerla y poder entrar en Oxford, pero a pesar de tenerla concedida, la beca, a la que él en el libro le llama una beca abierta, que no sé muy bien lo que significa, pero bueno, al margen de esto, él debía pasar, al margen de la beca, él debía pasar una especie de formalidad, un examen llamado preliminar. Bueno, pues llegó a hacer el examen 3 veces sin aprobarlo. Así que en un momento dado el rector de la universidad le advirtió que pese a que tenía la beca, si no pasaba la formalidad, no podría ingresar en la universidad. Y bueno, ya la 4ª vez en la que se presentó al examen lo superó. Si volvemos un poquito hacia atrás, todavía en la escuela, antes de acceder a la universidad, Sachs dice que disfrutaba muchísimo, evidentemente, de sus amigos, ¿no?, de la compañía de Jonathan y Eric. Porque, bueno, pues los tres mezclaban las ciencias con la literatura y él mismo, Sachs, pues llegó a ser presidente de su sociedad literaria y secretario del club de botánica, que seguramente era una sociedad y un club formado pues por un puñado de amigos, si es que no eran solamente ellos tres. Pero llegó el momento de entrar en la universidad y esta conjugación de ciencia y literatura, pues Sachs nos comenta que era complicada de mantener. Al parecer la escuela de medicina estaba lejos en el campus del resto de las facultades y esas ciencias médicas y esa literatura, pues de alguna forma pues se habían distanciado. El gran campus universitario de Oxford, que ya me gustaría a mí poder hacer un viaje y verlo, no lo conozco, lo he googleado mucho, lo he visto por fotos, y tiene pinta de ser grandioso. Tiene pinta de ser grandioso. Bueno, pues en este gran campus y en la ciudad de Londres, por supuesto, pues son lugares que contaban en aquella época, cuando Sachs era estudiante, y siguen contando, evidentemente, con muy prestigiosas bibliotecas. Bueno, pues el Oliver estudiante de aquellos 20 muy pocos años, 20, 21 años, 22, pues realmente las recorrió todas o casi todas, ¿no? Aunque, bueno, tenía sus preferidas. En este punto de la autobiografía, él las enumera, habla de sus predilecciones, pero aunque vamos a decir algo por encima, no vamos a entrar aquí en ese detalle, pues son varias las bibliotecas con nombres propios, hay varios detalles, y bueno, no quiero recargar este episodio de demasiada información, y porque tengo pensado dedicar un episodio de forma exclusiva a lo que significó las bibliotecas para él. Y bueno, pues ya en ese episodio podríamos aglutinar todo lo que él ha hablado sobre bibliotecas en sus diferentes escritos y poder crearlo. Así que no hay ningún problema. Trataremos las bibliotecas en detalle más adelante. Bueno, ya en el primer trimestre de medicina los estudiantes, según Sachs, ya empezaban a hacer trabajos y tenían que presentarlo a sus tutores. Por tanto, él pasaba horas precisamente en estas bibliotecas leyendo ensayos y resúmenes de investigación, mucha neurofisiología en aquel trimestre, que por otro lado, le apasionaba, ¿no?, por la novedad. Pero echaba de menos otras lecturas. Por aquel trimestre, según él, su única lectura no médica eran los ensayos biográficos de Keynes, no sé si pronunciarlo Keynes o Keynes, bueno, Keynes, vamos a llamarle Keynes, porque no sabría su pronunciación en inglés. Concretamente hablamos, evidentemente, de John Maynard Keynes, o Keynes, que fue un economista dedicado a estudiar, entre otras cosas, las crisis financieras.
¿no? Si sabéis algo de economía o habéis tenido alguna asignatura de economía o de teoría económica, bueno, pues ese famoso modelo keynesiano, que evidentemente los economistas conocen. Y bueno, pues era un señor, un economista que de alguna manera tenía una visión un poco distinta a la que había a principios del siglo XX a este respecto. Y bueno, según él, el problema de las crisis no era la falta de recursos, sino el paro y la existencia de recursos sobrantes, ¿no? De forma paradójicamente. Bueno, el caso es que los ratos, digamos, libres que el joven Oliver tenía, pues para descansar de esa fisiología del ojo o esa fisiología del oído o del olfato, ¿no? Que tenía que estudiar en sus estudios de medicina, pues él se entretenía con Keynes, pues así simplemente, pues para ver cómo éste ensayaba haciendo malabares pues con los aumentos de los salarios y la demanda insuficiente de trabajadores en las fábricas, en donde, bueno, pues la escasez no serían los recursos, sino precisamente la demanda de productos que se producen con esos recursos. Vamos, como yo le diría al joven Oliver, es que no habría otra cosa para leer, es para descansar de la fisiología, un tebeo, un cómic, en fin. ¿A quién que lleve meses estudiando para exámenes no sueña con poder descansar ya un día y echarle mano a una novela o a un buen cómic o tirarse en el sofá a ver una buena serie? Pues bueno, Sachs, aunque no hubiera series en su época, no lo sé, pero no de la misma manera que en la nuestra, pues Sachs, pues no. Él leía a Keynes, pues para evadirse de ese exceso de ciencia, ¿no? Y poder dar rienda suelta a sus ensoñaciones y añoranzas, ¿no? De aquello que realmente había perdido en aquel trimestre, ¿no? Su contacto con la creación literaria. Además, él lo dice de esta manera. Voy a abrir comillas. Prácticamente mi única lectura eran los ensayos biográficos de Maynard Keynes. Y yo quería escribir mis propios ensayos biográficos, aunque con un sesgo clínico. Ensayos que presentaran individuos con defectos o puntos fuertes insólitos y que mostraran la influencia de esos rasgos especiales en sus vidas. En resumen, serían una especie de biografías o historiales clínicos. Cierro comillas. Pues fíjate que, bueno, en esta cita que acabamos de leer, aquí también está una parte del todo de lo que será Sachs. También aquí está el germen del contador de historias, como lo estaba en la admiración por Doc, en el libro de Steinbeck, Cannery Row, por su gusto por la biología marina y ese halo ya de persona solitaria, ¿no? Como vimos en el primer episodio. En investigaciones que se hacen en psicología sobre las diferencias individuales en la personalidad y en la inteligencia, aunque esta primera es más cambiante que la segunda durante el paso de los años en la persona, es cierto que hay estudios correlacionales en rasgos de personalidad a edades tempranas que son buenos predictores del desarrollo de la adultez, ¿no? De lo que va a ocurrir cuando vamos a ser adultos a este respecto. Y quiero pensar que Sachs, con estos datos que tenemos en su juventud, en su primera juventud, pues podría ser un buen ejemplo de estas correlaciones significativas. El caso es que Sachs quería escribir y él dice que eligió a un tal Theodore Hook para hacer un ensayo. Él quería hacer un ensayo, él quería escribir al margen de sus estudios y pues consiguió hacer un ensayo y escribir, pues en este caso para él mismo, ¿no? fuera del ámbito y del trabajo académico, y decidió hacerlo sobre este personaje. Al parecer Hook, yo no lo conocía, pero al parecer Hook había sido un músico prolífico, un improvisador, una especie de genio que al parecer no escribía lo que componía, parece que improvisaba,
y que precisamente cayó en el olvido con el tiempo precisamente por esta razón, ¿no? Pero Oliver eligió a este personaje pues para ejercerse en el ensayo biográfico. Dice que leyó todo lo que pudo de él y llegó a escribir pues un ensayo, según él, de 6 pliegos de apretada letra manuscrita, unas 400 o 500 palabras en total. Bueno, no parece que fuese muy extenso, 600 palabras no es demasiado, pero él lo cuenta de una forma graciosa y dice que revisando ese ensayo a la hora de escribir su autobiografía, o sea que es algo que él guardó toda su vida, vio que bueno, que tenía un estilo pomposo y pretencioso, ¿no? Y que realmente no se parecía nada al estilo que luego desarrollaría, ¿no?, en los libros que escribió. Pero bueno, aquello no era un trabajo universitario, pero llegó el día en que tuvo que preparar uno para la universidad. Y en concreto se trataba de un trabajo sobre la fisiología del oído. Dice Sachs que se entusiasmó tanto y leyó y reflexionó tanto que no le dio tiempo a escribir el ensayo, y el día de la exposición, frente a sus profesores, llevó en la mano un puñado de folios en blanco, así que hizo una disertación improvisando y haciendo como si leyese aquellas hojas, ¿no? Hubo un momento en que uno de los profesores le dijo: «No acabo de seguirlo, ¿podría volver a leerlo?». Y bueno, Oliver, nervioso, intentó buscar en la memoria las mismas palabras que recientemente venía de pronunciar. Bueno, pero pues ya está, no pudo y lo pillaron, ¿no? Entonces este profesor le dijo: déjeme ver esos papeles. Claro, al ver que no había nada escrito, que eran folios en blanco, le dijo: «Notable, Sachs, muy notable. Pero en el futuro quiero que escribas sus propios trabajos». Y yo me pregunto y yo me digo, ¿cómo no entender a Sachs? Quien se haya enfrentado con la fisiología del oído sabe que es irresistible, y no lo digo de broma. Recuerdo que en un examen del máster en neuropsicología de la UNIR nos dieron a elegir desarrollar el tema del ojo o del oído. Yo elegí el oído. Y no es que el ojo no me parezca interesante, de hecho me parece que es también irresistible, pero el oído tiene algo de libro de aventuras para mí, ¿no? Y no estoy exagerando. Es como un viaje al centro de la Tierra. Bueno, es entrar en la cavidad y atravesar 3 salas, ¿no? La primera, el oído externo, es un conducto simple que termina en el tímpano, que es una membrana, o a la que también le podemos llamar membrana timpánica, que se mueve, vamos a decir, por vibraciones aéreas, y que tiene al otro lado, pues, el oído medio, que sería pues esta segunda sala, ¿no?, del viaje al centro de la Tierra. El tímpano lo que hace es que a través de sus vibraciones pues transmite el movimiento a un huesecillo que ya está dentro del oído medio, que se llama martillo. Este otro le transmite movimiento al yunque y este otro le transmite el movimiento al otro huesecillo que se llama estribo, ¿no? Al fin y al cabo es un amplificador mecánico perfecto. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos unas vibraciones aéreas que pasan a ser vibraciones mecánicas. Y bueno, y ahora este estribo, o sea, este último huesecillo, golpea otro elemento llamado la ventana oval, que, bueno, en donde ya comienza el oído interno, o sea, ese centro de la Tierra, en este caso del oído, se sobreentiende. Y bueno, pues yo muchas veces he pensado que esto es como entrar en Matrix, ¿no? Hasta ahora hay una serie de elementos relacionados con el aire, de una energía cinética, el aire en movimiento, que pasa a una energía mecánica, pero claro, entrar en el oído interno es esa tierra. Es esa tierra regida, parece que por otras leyes, ¿no? Por eso digo lo de Matrix, es un mundo fascinante, ¿no? Aquí la energía en el interno, la energía mecánica del oído medio se transforma en vibraciones líquidas y
Y bueno, el oído interno es parte de una cavidad irregular que está en el hueso temporal del cráneo, que se denomina laberinto óseo, y que comprende el órgano de equilibrio o sistema vestibular, en donde está el caracol y los canales semicirculares. Por esto, como he dicho, pues es un poco Matrix, ¿no? Un poco es muy fascinante, muy fascinante. Entiendo que Sachs se abstrajese tanto, y bueno, yo apuesto, me inclino a que a él le fascinaría ya la fase del oído interno en la que se produce la vibración de la membrana tectorial que empuja esos cilios, esos pelillos, doblándolos e iniciando la descarga eléctrica que recoge luego ya finalmente el nervio auditivo, ¿no? O sea, el final de la aventura del oído, ¿no? Pero bueno, creo que merece la pena entrar más en detalle dentro del oído interno cuando volvamos a retomar el tema del episodio anterior, el de la sordera. En el libro Veo una voz, concretamente cuando hablemos de los implantes cocleares. Pero todo llegará, todo llegará. Vamos a volver a Sachs. En un pasaje sobre las bibliotecas que él frecuentaba, en las que pasaba horas leyendo, evidentemente, hay una simple línea que es especialmente relevante desde mi punto de vista. De esas cosas que si no nos damos cuenta, las pasamos por alto, pues como el que pasa por alto una pepita de oro que no se ha lavado bien del barro, ¿no? Sachs nos deja muy claro que de entre todas las bibliotecas, su preferida era la del Queen College, y fue allí donde descubrió, concretamente en sus catacumbas, libros de autores como Hume o Gibbon, bueno, que llevaban en esas estanterías desde que fueron escritos. Además, siempre a la disposición de los estudiantes, algo increíble. Y bueno, lo que realmente me emociona leer es cuando él dice que es allí en donde se llegó a hacer una idea cabal de la historia y de su propio idioma. Yo no sé, ¿te has hecho tú una idea cabal de lo que significa tu propio idioma? ¿Me la he hecho yo? Pienso que deberíamos tomar conciencia de la belleza de nuestros idiomas, del español en concreto, que es el que yo estoy utilizando ahora, ¿no? De su legado, del saber, de los saberes, ¿no? Que se han transmitido a través de él, y de lo compartido con tantos millones de personas. Y bueno, me estoy refiriendo a estos dos parámetros que de alguna manera miden la riqueza o relevancia de un idioma, que son el número de hablantes o de personas que lo usan y la tradición literaria escrita en esa lengua, ¿no? En este caso el español o el castellano. Y bueno, y concretamente en nuestro idioma, ¿no? Como en el de otros cuantos, pues no hay dudas al respecto, ¿no? de su relevancia y de su importancia, tanto por el número de hablantes como por la cantidad por la tradición literaria, ¿no? Creo que sería muy interesante y necesario tener una conciencia, ¿no? y un respeto por el uso del idioma de uno, sea como sea el idioma, grande o pequeño. Sachs ha hecho explícita en numerosas ocasiones su agradecimiento por la educación que tuvo, por su idioma natural, el inglés, y por toda la cultura que a través de él le fue dada. De hecho, uno de sus grandes pesares por haberse marchado para siempre a América, además de haber dejado a la familia y a un hermano esquizofrénico a un océano de distancia, fue no devolverle a su país todo lo que éste le había dado a él por no haberse quedado allí. Y creo sinceramente que este reconocimiento es un ejercicio de honestidad y de belleza en cuanto a lo que signifique el patriotismo, de los más bonitos que he leído nunca. Que tu sistema educativo te haya dado la posibilidad de darte la mejor de las educaciones y un lenguaje rico es una muy buena razón para reconocerlo públicamente, sin ninguno de los dos sesgos más terribles que puede tener el pensamiento de un ciudadano con respecto a su patria, ¿no? Que es el de la supremacía y el del acomplejamiento.
Pero pese a sus horas de lecturas en las bibliotecas, no todas tenían que ver con los estudios, porque leer a Hume o a Edward Gibbon, es decir, literatura del siglo XVIII, no era dedicarle todo el tiempo a los estudios de medicina. Su madre, que a pesar de presuponerle a su hijo cierta torpeza para seguir sus pasos de cirujana, sí es cierto que esperaba que tuviese éxito en los estudios. Y esto preocupaba un poquito a Oliver, como era normal. Entonces, más adelante, en un examen muy importante de anatomía, después de asistir a las clases y de diseccionar cadáveres durante un par de años, pues se presentó al examen y resulta que, sacó la penúltima peor nota de la clase. Pero veamos cómo sigue contándonos esto el propio Sachs. Temía la relación de mi madre. La temía, y decidí que, dadas las circunstancias, se imponía tomar unas cuantas copas. Me dirigí a mi pub preferido, el White Horse de Broad Street, donde me bebí 4 o 5 pintas de sidra potente, más fuerte que la mayoría de las cervezas y más barata. Cuando salí del White Horse, hasta las cejas de alcohol, se me ocurrió una idea descabellada e insolente. Trataría de compensar mi desastroso resultado en los exámenes finales de anatomía, intentando obtener un premio universitario muy prestigioso, el Theodore Williams de Anatomía Humana. Pues al parecer el examen era en ese momento, porque Sachs llegó un poquito borracho y el examen estaba recién comenzado y se sentó en un pupitre vacío. Eran 7 preguntas, leyó los enunciados y se decidió por contestar a una pregunta que decía lo siguiente: ¿la diferenciación estructural implica diferenciación funcional? Dicotomía que por otro lado los estudiantes de psicología también tenemos que resolver y tener muy clara. Así que él se puso a escribir durante 2 horas, soltando todo lo que sabía de zoología y botánica, desarrollando las ideas con soltura y pasión, y al cabo de ese tiempo se marchó, dejó el examen, dejando las otras 6 preguntas sin contestar. Aquel fin de semana, los resultados aparecieron publicados en el periódico The Times y su nombre, Oliver Wolf Sachs, fue el ganador del premio. Sachs comenta que todo el mundo se quedó impresionado, sobre todo después de su malísimo resultado en aquel examen de anatomía, pero para él no fue un shock. Él sabía, no tanto que iba a ganar el premio, ya que había dejado 6 preguntas sin contestar, pero que él sabía que por encima de los exámenes de preguntas cortas, él se defendía mucho mejor con las de desarrollo. Pero vamos a dejar que el propio Sachs nos lo comente directamente. Voy a abrir comillas. El premio Theodore Williams venía acompañado de 50 libras. ¡50 libras! Nunca había tenido tanto dinero junto. En esta ocasión no me fui al White Horse, sino a la librería Blackwell's, que estaba al lado del pub, y me compré por 44 libras los 12 volúmenes del diccionario de Oxford de inglés, que era para mí el libro más codiciado y deseable del mundo. Me acabaría leyendo todo el diccionario de cabo a rabo cuando fui a la Facultad de Medicina, y todavía, de vez en cuando, me gusta coger un volumen de la estantería para leerlo en la cama. Cierro las comillas. Qué inseguros que somos a veces, ¿verdad? Sobre todo en la juventud.
¿Cómo influye lo que espera un padre o una madre de nosotros? ¿Cómo se puede ser un estudiante mediocre al principio hasta que uno se encuentra y reconoce su estilo o despega y acaba, llevando una vida plena, ¿no? Intelectualmente? O a la inversa, ¿cómo podemos ser modelos durante toda la enseñanza arreglada en la que nos defendemos muy bien en esa dinámica de estudio mucho, hago un examen y saco muy buena nota? Pero cuando salimos al mundo no sabemos cómo enfrentarnos a él, pues ya no se rige por esa regla de estudio, me examino y una calificación me dice lo que valgo, ¿verdad? ¿Cuántos excelentes estudiantes, quizá confiados demasiado en su cociente intelectual, no lo sé, pues salen de la facultad y han de poner en práctica otro tipo de inteligencia que ya no es la que se mide psicométricamente y pues acaban pasándolo muy mal? En algún episodio anterior he mencionado que hay una serie de vídeos en YouTube en donde se entrevista a Sacks en su casa de Nueva York por el motivo de la publicación de En Movimiento, su autobiografía, el libro, una vez más, en el que nos estamos basando para hacer este episodio. Pues en algunos de estos vídeos él muestra algo de su biblioteca personal en su casa y tiene, pues quizá en la estantería más central, todos sus volúmenes de aquel diccionario, parece ser, de aquel diccionario Oxford que le costó 44 libras. Al menos eso deduzco por el texto, pues nos dice que aún sigue cogiendo, como hemos leído, algún volumen para leerlo en la cama, ¿no? Y cuando escribió estas palabras para su autobiografía, él ya tenía más de 80 años. Pero preparando este episodio he recordado que en alguna foto había visto yo estos volúmenes y me acordé que concretamente en estos volúmenes, o algunos volúmenes de un diccionario de Oxford, y me acordé que fue en la web de la Fundación Oliver Sacks, que por cierto voy a dejar el enlace en la descripción tanto del podcast como en YouTube. Y concretamente dentro de la web de la Fundación, en el apartado de blog, pues ahí podemos ver, hay una fotografía muy bonita de una estantería. Vemos volúmenes del diccionario y vemos un dibujito que alguien le hizo a Oliver por la portada de Musicofilia y algunos elementos inorgánicos en la estantería. El caso es que podemos ver los volúmenes de un diccionario Oxford, pero parece ser que no es el original, porque me he fijado y este diccionario llega hasta el volumen 20, número 20, y el que él compró, según lo que nos comenta, tenía 14 volúmenes solamente. También aparece en esta foto, en esta estantería, un anexo algo antiguo al diccionario y una serie de volúmenes con pinta de tener ya sus años también, de un diccionario de dialectos del inglés. Así que no puedo saber si aquel diccionario de 14 volúmenes pues realmente lo acompañó siempre hasta el final de sus días o fue alguna versión más reciente, ¿no? La que realmente consultaba en la vejez. Pero seguramente que fuesen las dos. Creo, si de la misma manera que Oliver guardó aquel primer ensayo que hizo sobre Hooke a mano, y lo guardó hasta el final de sus días, pues estoy casi seguro que aquel diccionario, pues también de 14 volúmenes, también lo guardo, evidentemente. Os invito, si os apetece, a que naveguéis por la web de la Fundación. Hay algunas fotos entrañables de Sacks con sus padres, o incluso con Robin Williams en el set de grabación de Despertares, y muchas más. Pero si por lo que sea os da pereza, no os preocupéis, pues tengo pensado también hacer un episodio dedicado a la web de la Fundación, algo que creo que es necesario para poderte hablar o poderos hablar e introducir a Kate Edgard, que es la presidenta de la Fundación, pero también una de las personas más importantes en la vida de Oliver Sacks. Pues vamos a ir cerrando este episodio. Espero que te haya gustado. En el siguiente seguiremos dentro de Oxford y veremos cómo el joven Oliver pues comienza a viajar y a relacionarse de forma más íntima con algunas de sus amistades. Como te dije ya en el episodio
anterior, en esta versión, en la versión de YouTube de este episodio que estás escuchando ahora, podrás encontrar un vídeo que he montado con trozos de vídeos que he hecho en estos meses en Congo. Y bueno, espero que al menos puedas hacerte una idea de cómo se vive allí, si es que nunca has estado en esa parte del mundo. Y dirás, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el contenido del podcast? Pues realmente no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. El podcast tiene su formato en formato podcast a través de iVoox o de cualquier otra plataforma. Pero como es un proyecto muy, muy personal, pues... y al fin y al cabo este podcast para mí es un paseo que pues lo hago acompañado del Dr. Sachs de alguna manera, para entendernos, pero es cierto que también lo hago en solitario y me apetecía compartir con los escuchantes, con vosotros, pues aquellas imágenes que considero pues que quizá puedan ser de interés, ¿no? Sobre todo si son de lugares que no solemos frecuentar, ¿no? Y bueno, pues este podcast, estas imágenes y estos vídeos pues son mi manera de compartirlo con vosotros, ¿no? Contigo. Nada, sin entretenerte más, te voy a liberar, te voy a dejar. Vamos a cerrar este episodio. Te deseo felices paseos, en compañía o en solitario, como sea que quieras o puedas hacerlos. Y sin mucho más que decirte, te mando un fuerte abrazo y te digo que nos vemos en el próximo episodio y muchísimas gracias por estar ahí. Chao, chao.